Continuamos entonces. Fíjense, la ATR tipo 2 o acidosis tubular renal, como quieran, gente. En la tipo 2, repito, gente, aquí vamos un poco atrás. O sea, el defecto va a ser a nivel del túbulo contorneado proximal. Repito, gente, se descubrió después nomás. ¿Sí? Se descubrió después de la tipo 1. Por eso nada más el tipo 1 es allá a nivel distal y el tipo 2 es acá a nivel proximal. Eso pues muchas veces es un dolor de cabeza para quien le gusta mucho el orden, ¿verdad? Yo siempre, porque en los libros de medicina, esta respuesta van a encontrar en el libro de Robbins y Cotram. Está en el libro de Robbins se explica por qué haya sido le llamaron tipo 1 y tipo 2. ¿Verdad? Porque sí, en los libros de medicina interna generalmente no se describe. O bueno, esto es para los curiosos, ¿verdad? Yo particularmente siempre me pregunté por qué regla de 3 le llamaban tipo 2 a este, ¿verdad? Entonces, fíjense, el defecto, gente, ocurre fundamentalmente, repito, a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Está? En primer lugar, antes yo de hablar, gente, de la fisiopatología, hay que recordar cuál es la función normal del túbulo contorneado proximal. Ustedes se acuerdan, gente, que el túbulo contorneado proximal es responsable por reabsorber, y cuando yo digo reabsorber, ustedes ya saben a qué me refiero. Sepamos diferenciar filtración, reabsorción, secreción y excreción. Son 4 términos diferentes aquí, ¿está? Entonces, yo tengo que recordar que el túbulo contorneado proximal es, en primer lugar, es el principal en reabsorber agua. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Recuerden, gente, que agua lo reabsorbemos a nivel del túbulo contorneado proximal, recto proximal, absorbe menos, pero absorbe. Segmento delgado de Henle o rama descendente delgada de Henle, absorbe todavía agua, mucho menos, pero absorbe. Recién a partir del segmento delgado ascendente de Henle era impermeable al agua, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, recordar que la mayor cantidad de agua se reabsorbe aquí, ¿está? Se reabsorbe aquí. Eso va a explicar muchas veces por qué estos sujetos van a cursar con una poluria bastante característica, pero lo que más en realidad llama la atención en estos enfermos es la incapacidad de poder reabsorber bicarbonato, ¿está? Y aparte de bicarbonato, lípidos, ¿sí? Proteínas, aminoácidos. Recordemos, gente, que los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, entiéndase glucosa, ¿sí? U otro monosacárido, bicarbonato, se absorbe fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, si yo digo que hay un defecto a nivel de este túbulo, ¿está? Básicamente hay una disfunción del túbulo contorneado proximal, ¿está? Va a haber una reducción en la reabsorción de bicarbonato. ¿Está? Hay defecto entonces, gente, en la reabsorción proximal de bicarbonato, ¿sí? Llevando justamente a la bicarbonaturia. Literalmente yo voy a terminar eliminando mi bicarbonato por la orina, ¿está? Voy a estar orinando bicarbonato, ¿sí? Una vez más, gente, esto va a llevar a acidosis metabólica, ¿verdad? Solamente que la acidosis metabólica aquí, diferente a la que era el tipo 1, acá, ¿por qué acá ocurre acidosis metabólica? Porque hay retención de hidrógeno. Aquí la acidosis metabólica ocurre porque yo estoy orinando mi bicarbonato, gente. Literalmente. Y ustedes recuérdense la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Está bicarbonato, era el numerador, y abajo estaba dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, si bicarbonato disminuye así el pH, entonces acidosis. ¿Quién regula bicarbonato? El riñón. Entonces la acidosis de origen metabólico. ¿Está? Entonces, nosotros habíamos conceptualizado acidosis metabólica cuando estudiamos allá arriba. Dijimos que es necesario un pH por debajo de 7.35 y una concentración de bicarbonato por debajo del límite considerado normal, límite inferior considerado normal. ¿Está? ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros le damos tiempo, esto va a compensar con una alcalosis respiratoria. Dijimos eso, ¿verdad? Porque en primer lugar,
en primera instancia, cuando comienza la enfermedad, pues vos tenés una acidosis metabólica pura. ¿Está? Vos tenés una acidosis metabólica pura. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés pH por debajo de 7.35 y tu bicarbonato ya por debajo de 22. Ponele que 20, 19. ¿Está? Y tu dióxido de carbono normal. Está normal todavía cuando comienza la enfermedad. Eso es una acidosis metabólica pura. Si vos le das tiempo a este trastorno, generalmente el cuadro respiratorio compensa en 3-4 días. ¿Está? Si el sujeto va con una acidosis metabólica, ¿sí? Claro que él clínicamente va a estar, seguramente va a estar hiperventilando porque va a querer compensar con una alcalosis respiratoria, decíamos, ¿verdad? Pero generalmente no normaliza pH. ¿Está? Ya estamos repasando un poquitito acidosis metabólica de paso. Generalmente, recuerda gente que nosotros dijimos que la acidosis metabólica siempre tratan de compensar, ¿sí? Hiperventilando para lavar dióxido de carbono, eliminar dióxido de carbono y de esa manera tratar de aumentar el pH haciendo una alcalosis respiratoria. Hay que recordar otra vez la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Está? Solamente que no esperen que ese pH se normalice. El sujeto puede estar hiperventilando. Justamente yo me preguntaba eso, ¿verdad? ¿Por qué este sujeto que está hiperventilando, por qué tiene un pH por debajo de 7.35? No le diste tiempo nomás. ¿Está? Entonces uno cuando comienza a buscar en los libros, porque uno aprende así, uno aprende esto todos los días. ¿Está? Poco a poquito uno va aprendiendo cada vez más y uno luego va leyendo en los libros de medicina interna y el libro te comenta, el pH no va a normalizar cuando, o sea, si la compensación es respiratoria, los pulmones demoran aproximadamente 4 días en promedio, 5 máximo, para normalizar ese pH. Es muy importante, ¿verdad? Y díganme, a ver, yo siempre hablo en diabético, porque yo creo que es el ejemplo más frecuente. Díganme no hay acidosis cetoacidótico diabético. Comienza su enfermedad, tratamos y en menos de un día muchas veces ya está resuelto. No le vamos a dar 5 días, pobrecito, con su cetoacidosis para que compense con una alcalosis respiratoria y a ver un poco si normaliza pH. ¿Verdad? Por eso, gente, generalmente esto comienza como una acidosis metabólica pura en la ATR tipo 2. Ahora, ustedes me preguntan a mí, ¿va a compensar con una alcalosis respiratoria? Va a compensar, pero tiene que darle tiempo. ¿Está? Allá por el día 5 aproximadamente va a comenzar a normalizar pH. ¿Está? Va a comenzar a normalizar pH. ¿Sí? Entonces esto es importante, este conocimiento es importante porque muchas veces uno puede ver la gasometría arterial e increíblemente el pH está normal, pero continúa con bicarbonaturia. Y uno se fija la compensación respiratoria. Entonces probablemente lo que pasó es una acidosis metabólica de larga data que ya compensó y normalizó pH con una alcalosis respiratoria. Cuando ya al revés, si damos la vuelta a la tortilla, una alcalosis respiratoria como enfermedad de base demora generalmente 12 días o 2 semanas a más tardar para compensar con una acidosis metabólica. O sea, el riñón demora más en compensar que los pulmones. ¿Está? Estos son un poco de informaciones que están todos en los libros de medicina interna. Ustedes lo van a leer más adelante en Farreras y Rosman. Yo le estoy adelantando nada más porque son preguntas al menos que uno se ha, o al menos preguntas que yo me hacía cuando comenzaba a estudiar esto y que siempre cuando uno tiene una duda, y para tener duda hay que leer, ¿verdad? Increíblemente cuando más uno estudia, más duda uno tiene, ¿sí? Entonces, esas dudas muchas veces uno revisando encuentra la respuesta y muchas veces las respuestas te ayudan a entender la lógica de lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Porque yo entiendo, gente, esto probablemente les va a parecer a ustedes muy teórico, parece muy teórico, pero en realidad no es tan teórico como parece, ¿sí? Hay que entender nomás la fisiología un poquitito, ¿verdad? Entonces, si yo sé, gente,
Si yo recuerdo todo lo que estamos diciendo, va a ser un poquito más fácil entender la fisiopatología. Entonces, recordamos, gente, que la acidosis metabólica aquí, a diferencia de la anterior, es porque cae el bicarbonato. ¿Y por qué cae el bicarbonato? Porque yo no reabsorbo el bicarbonato. ¿Está? Por eso uno de los criterios para hacer el diagnóstico, más adelante ustedes van a ver en clínicas, es la hipobicarbonatemia. ¿Está? Bicarbonato sérico allá por 12 a 20 mili equivalente. Imagínense, bicarbonato por el piso. ¿Está? Tenés que tener acidosis metabólica hiperclorémica, o sea, una acidosis metabólica con anión GAP normal, repito, gente, ¿sí? Y aparte de eso, tenés que tener una bicarbonatemia baja, ¿sí? Y tu anión GAP urinario negativo, ¿está? Aquí hay que recordar un poquitito en qué consistía el anión GAP urinario, ¿verdad? Anión GAP urinario aquí es positivo. Se puede calcular también, gente, el anión GAP urinario, ¿está? Básicamente se calcula de la misma manera que nosotros habíamos estudiado anión GAP plasmático, ¿está? El anión GAP urinario, gente, ustedes lo pueden calcular de la misma manera que nosotros calculábamos en plasma, ¿está? Solamente aquí el anión GAP va a ser por encima del rango considerado normal en este anterior, ¿está? Y en este, sin embargo, el anión GAP va a estar negativo, ¿sí? ¿Se entiende esto, gente? ¿Qué tal hasta aquí? Creo que bien, ¿verdad? Bueno, Ok, doctor. recuerden, gente, que básicamente, ¿cuál era la fórmula que nosotros, o sea, la fórmula que nosotros usábamos para anión GAP? ¿Está? Sodio más potasio menos cloro, ¿verdad? ¿Sí? Sodio más potasio menos cloro. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede, gente? Aquí que había, ¿está? Hipocalemia. ¿Sí? ¿Por qué hipocalemia? Porque teníamos hiper eh, potasuria. Estamos eliminando potasio por orina. ¿Está? Caluria. ¿Está? Aquí si quieren agregar, gente, hipocalemia y pongan acá barra hipercaluria. ¿Está? No es lo mismo hipercalciuria, no es lo mismo que hipercaluria. ¿Está? No confundan caluria con calciuria. Entonces, para no confundir, mejor nomás digan hiperpotasuria. No suena nomás muy bien, ¿verdad? No suena muy chic. Pero para yo no confundir hipercaluria con hipercalciuria, mejor decir hiperpotasuria. Se está orinando potasio, ¿verdad? Y si vos orinas potasio, entonces va a aumentar tu anión GAP. Anión GAP positivo. Anión GAP positivo. ¿Sí? Porque la fórmula, ¿cuál es? Sodio más potasio, ¿verdad? Menos cloro. Y si vos tenés mucho potasio en tu orina, entonces va a aumentar tu anión GAP, ¿verdad? Aquí, sin embargo, a diferencia, no hay una pérdida importante de potasio como se menciona en la anterior. ¿Está? Aquí no, el problema no es el potasio, el problema es la bicarbonaturia. Aquí vos orinás potasio, aquí no. ¿Está? Aquí vos orinás bicarbonato y el bicarbonato no se valora en la fórmula de anión GAP. ¿Está? Entonces tu anión GAP se mantiene negativo. El anión GAP se mantiene negativo. ¿Está? Entonces, estos pequeños calculitos que muchas veces ayudan para hacer el diagnóstico diferencial entre uno y otro. Anión GAP negativo, anión GAP positivo. Urinario, gente. No me confundan el anión GAP urinario con el anión GAP plasmático. ¿Qué tienen en común ATR tipo 1 y ATR tipo 2? Los dos cursan con acidosis metabólica con anión GAP plasmático normal. O si quieren decir acidosis metabólica hiperclorémica, como ustedes quieran. ¿Sí? Nosotros ya habíamos estudiado allá arriba por qué decíamos hiperclorémica o por qué decíamos anión GAP normal, ¿verdad?
Entonces, no confundan ese término con anión GAP urinario. ¿Sí? No me confundan en el examen anión GAP plasmático con anión GAP urinario. ¿Tá? La fórmula es básicamente la misma, pero difieren en cuanto a interpretación, ¿verdad? Aquí el anión GAP está normal en los dos, pero en la orina lo que está es la diferencia. ¿Sí? Fíjense, gente, aquí tenemos una vez más. La acidosis metabólica ya explicamos, hablamos muchísimo. Defecto en la reabsorción de otros iones. Fíjense, hay que recordar entonces qué más se reabsorbía a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Entonces vamos a tener fosfaturia, ¿sí? Glicosuria, aminoaciduria, lipoduria, faltó también aquí lipoduria, borina, gente. Es simplemente recordar cuál es la función del túbulo contorneado proximal. Si la función del contorneado proximal es absorber bicarbonato, aminoácidos, proteína, lípido, fósforo, entonces simplemente vos vas a tener fosfaturia, glicosuria, aminosuria, lipoduria. ¿Está? Lipoduria. Y fíjense, luego vamos a tener, no sé, el mayor aporte distal de sodio y cloro, ¿verdad? Fíjense, el mayor aporte distal de sodio y cloro. Y esto va a terminar produciendo otra vez hipocalemia, hipopotasemia. Está solamente que la hipopotasemia aquí es condicionado fundamentalmente por el mayor aporte distal de sodio y cloro. ¿Está? Recuerden, gente, no se reabsorbe estos iones a nivel proximal. Recordemos que a nivel proximal también hay una reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado proximal. ¿Está? El problema es que en este trastorno en particular no se absorbe sodio y cloro en el túbulo contorneado proximal. ¿Está? Lo que va a terminar justamente en el mayor aporte de sodio y cloro a nivel del túbulo contorneado distal, que se supone que aquí está intacto, se supone que aquí está normal. Entonces vaya un mayor aporte distal de sodio y cloro. ¿Está? Y este mayor aporte distal de sodio y cloro, una vez más, gente, va a promover la reabsorción de este sodio y la posterior eliminación de potasio. ¿Está? Lo que va justamente a producir hipocalemia. ¿Está? Finalmente, la hipocalemia entonces a nivel de líquido extracelular. Solo que la hipocalemia aquí va a ser mucho menos llamativo que la hipocalemia de la acidosis tubular renal tipo 1. ¿Sí? Pero en los dos compartimos entonces el estado hipocalémico. ¿Sí? Repito, entonces la hipocalemia en la ATR tipo 2 es por el mayor aporte distal a nivel del túbulo contorneado distal de sodio y cloro. ¿Está? Sin embargo, la hipocalemia a nivel de ATR tipo 1 es favorecido fundamentalmente por la excreción de potasio. ¿Está? Fíjense, gente, algunas causas frecuentes de ATR tipo 2, mieloma múltiple, cistinosis. Aquí vamos a citar nada más enfermedad de Wilson, enfermedad, síndrome de Fanconi, intoxicación por plomo, ¿verdad? Pero la principal causa adquirida es mieloma múltiple, ¿está? Entonces vamos recordando, gente, la epidemiología. Principal causa de ATR tipo 1, Sjögren. ATR tipo 2, mieloma múltiple. ATR tipo 3, disculpen, tipo 3 no vamos a ver. Tipo 4, diabetes. Al fin acá le vamos a mencionar la diabetes. La diabetes produce ATR tipo 4. Ahora vamos a ver la ATR tipo 4. ¿Está? En realidad las causas más frecuentes son la diabetes y la anemia falciforme. ¿Sí? Solamente que la diabetes se considera como la causa más frecuente a su vez entre las dos. ¿Sí? Fíjese, gente, un trastorno también asociado aquí vendría a ser el síndrome de Fanconi o la anemia de Fanconi, como quieran llamarlo, ¿verdad? Que produce ATR tipo 2. Aquí está, síndrome de Fanconi. ¿Está? Anemia, pancitopenia, malformaciones esqueléticas. Fíjense, malformaciones esqueléticas, ¿sí? Malformaciones fundamentalmente a nivel de las articulaciones de las interfalángicas, ¿está? Interfalángicas proximales, ¿sí? Déficit pondoestatural, problemas a nivel pondoestatural y disfunción del túbulo contorneado proximal.
Esta es la repercusión renal de la anemia de Fanconi. O sea, es una forma, un trastorno hematopoyético con repercusión osteoarticular y renal. Comentario nada más, gente. La principal causa de mieloma múltiple está, pero un comentario de anemia Fanconi también causa de ATR tipo 2. ATR tipo 4, ¿sí? El último que nos toca ver entre las ATR, todo esto cursa con acidosis metabólica, ¿se dan cuenta? Otra ATR, gente, que también cursa con acidosis metabólica. Solamente que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la causa de la acidosis metabólica en este paciente con ATR? Vamos a ir a atacar, ¿verdad? Estamos tratando, gente, de facilitar lo máximo que se puede, ¿verdad? Simplemente que estamos diciendo cuál es el defecto y la principal repercusión clínica, sin querer queriendo, ya estamos estudiando clínica, y etiología, repito, esos tres, ¿está? Principal causa. ¿Cuál es la intención de limitar nuestro área de estudio? ¿Sí? Fíjense, gente, aquí tenemos ATR tipo 4, ¿está? Fíjense que una vez más, este esquema trata de demostrar de forma bien sencilla cuál es el defecto en este tipo de ATR. ¿Está? Me gustó bastante este esquema. Este esquema lo hice, es un print de pantalla de una diapositiva de ATR tipo 4, de ATRs en realidad, que encontré en SlideShare. Así creo que se dice, ¿verdad? Solamente que había que suscribirse para descargar la diapositiva. No, había que pagar en realidad por descargar. Entonces, ¿qué yo hice? Más inteligente aún, le jodí al sistema, hice un print de pantalla de los slides que me pareció bien didáctico, y eso fue lo que recorté y pegué aquí en nuestro material. Así que espero que no me demanden los de SlideShare, ¿tá? Y bueno, básicamente me gustó porque realmente sintetiza la fisiopatología, que es lo que a nosotros nos importa. Esta clase hablaba de hasta tratamiento y complicaciones, pero lo que a nosotros nos importa es solamente la fisiopatología. Hicimos pequeño aquí, lo que les pongo aquí, pequeños detalles son las principales causas como epidemiología y las principales repercusiones clínicas. ¿Está? Algunas cosas lo que agregamos. Por eso, punto para quien hizo esta diapositiva. En fin, fíjense, aquí por ejemplo se esquematiza muy bien cuál es la causa fisiopatológica de la ATR tipo 4. ¿Tá? En realidad, en este tipo en particular, recordemos que una vez más, en la tipo 4, gente, la reabsorción de sodio, ¿verdad? Antes de ver nuestro material, la reabsorción de sodio en el túbulo colector, no se olviden, gente, que es estimulada por la aldosterona, ¿verdad? Es estimulada, nosotros sabemos. Y obviamente también por un ambiente ahí, un ambiente electronegativo, está a nivel del túbulo. En un ambiente electronegativo que también favorece la absorción de sodio, ¿está? Esto va a terminar, gente, facilitando la secreción de hidrógeno y potasio, ¿está? ¿Sí? Recordemos, gente, ¿cuál es la función normal a este nivel, a nivel de los túbulos con torneado distal? ¿Está? Sobre todo donde se encuentra este efecto, ¿sí? Normalmente ella reabsorbe sodio, está favorecido por la aldosterona y a la par elimina potasio, ¿verdad? Entonces, básicamente, gente, cualquier estado hipoaldosteronémico, ¿sí?
que reduzca la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal o también del túbulo colector. Gente, sabemos que, que el túbulo contorneado distal y el conducto colector, los dos tienen receptores para aldosterona y los dos tienen bombas de sodio y potasio. Entonces, puede que el problema esté en los dos, gente, ¿está? Puede que el problema esté o aquí, o en el contorneado distal o en el conducto colector. ¿Sí? Ya sabemos nosotros, ya aprendimos que tipo 1 y tipo 4, el defecto está a nivel distal. ¿En qué se diferencian? En el defecto propiamente dicho. ¿Está? En el anterior era defecto en la hidrógeno ATPasa. En este último es, en realidad, exposición a un hipoaldosteronismo o una resistencia al efecto de la aldosterona. ¿Está? Y yo sé que ustedes saben las causas de hipoaldosteronismo. ¿Cuáles eran las causas de hipoaldosteronismo? Allá arriba habíamos estudiado cuando comenzábamos el semestre defectos de la corteza suprarrenal y ahí habíamos estudiado estados hiperaldosteronémicos y estados hipoaldosteronémicos. ¿Cuáles eran las causas de hipoaldosteronismo? Repasen un chiquitito eso. Esos estados hipoaldosteronémicos producidos por poca producción de aldosterona por parte de mi corteza adrenal, o puede ser que mi corteza adrenal produzca buena aldosterona, pero la aldosterona no hace efecto a nivel tubular. Ambas situaciones, gente, son causas de ATR tipo 4. ¿Está? Sí, porque básicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Reduce, gente, la reabsorción de sodio. ¿Está? Si yo no tengo literalmente aldosterona que pueda hacer efecto, entonces yo voy a comenzar a retener, gente, ¿sí? Sodio fundamentalmente, que es lo que me importa a mí. Entonces, fíjense, reducción en la reabsorción distal de sodio. ¿Está? Yo voy a comenzar a retener sodio. ¿Sí? Yo no puedo justamente movilizar esta molécula. ¿Está? ¿Dónde yo voy a retener sodio? A nivel tubular. Entonces hay una reducción, digámosle que una retención de sodio a nivel tubular. ¿Sí? Perfecto. Entonces va a haber una reducción de la reabsorción distal de sodio, lo que va a terminar explicando el estado hipovolémico. ¿Está? El estado hipovolémico. Ahora fíjese, la retención de potasio e hidrógeno, ¿sí? La retención de potasio e hidrógeno a nivel de líquido extracelular es lo que va a terminar produciendo el estado hipercalémico, ¿está? Y a su vez el estado acidótico. Porque no solamente vas a retener potasio, también vas a retener hidrógeno. ¿Está? Entonces, ojo gente, repito, recordar aldosterona, ¿sí? Cualquier estado que te lleve a vos a un estado hipoaldosteronémico, ¿sí? Y no solamente te va a producir una disminución en la reabsorción de sodio, ¿sí? Sino que también va a haber una disminución en la secreción de hidrógeno y potasio. ¿Está? Recuerden, gente, que la secreción de hidrógeno y potasio también es mediada por esta hormona. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo no tengo aldosterona, entonces no puedo meter hidrógeno, entonces voy a terminar orinando sodio, ¿verdad? Voy a aumentar mi natriuria. Vamos a tener hipernatriuria. A la par, hipovolemia. Porque yo no estoy reabsorbiendo sodio. Si yo no reabsorbo sodio, yo disminuyo la reabsorción de agua. ¿Sí? Entonces, finalmente va a llevar a un estado hipovolémico. Yo no estoy eliminando potasio. Porque lo que aldosterona hace es eso. Mete sodio y saca potasio a nivel tubular. Entonces, estado hipercalémico. Yo estoy reteniendo hidrógeno. Estado acidótico. ¿Sí? Acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riñón no está eliminando hidrógeno como corresponde. ¿Sí? Justamente el exceso de la eliminación de sodio va a explicar el anión GAP urinario positivo. O sea, se dan cuenta, gente, que la ATR, vuelvo aquí arriba, la ATR tipo 1, ¿tá?
y la ATR tipo 4 cursan con anión gap urinario positivo. Aquí ya le dejo un resumen. El anión gap tipo 1 y tipo 4 es positivo para ATR tipo 1 y tipo 4. Entonces, vamos a aprender así, gente, los extremos, el extremo tipo 1 y el extremo tipo 4, te va a producir anión gap urinario positivo. Porque está orinando potasio. Orinas demasiado potasio. Y porque orinas demasiado sodio. Y vos sabés, gente, que en la fórmula de anión gap es sodio más potasio. O sea, o aumenta uno o aumenta el otro. ¿Sí? Pero, recuerden, gente, y ustedes me van a... bueno, hasta aquí. No voy a entrar en tantos detalles porque si no vamos a complicar. Entonces, para no complicar, simplemente recordar los extremos anión gap positivo. El único con anión gap urinario negativo es tipo 2. No se olviden todas ellas. Yo aquí abajo le agregaría, ¿sí? Le agregaría acidosis metabólica con anión gap normal. Entonces, vamos a ver. No puedo hacer ningún cambio en mi diapositiva porque Microsoft me bloquea porque no tengo pagado la licencia. Bueno, voy a tener que comprar únicamente. En fin, aquí agreguen, yo les recomiendo hacer un pequeño cuadrito aquí abajo después que diga, todos cursan con anión, con acidosis metabólica con anión gap plasmático normal o acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Está? Ahora yo les recomiendo volver a la diapositiva de acidosis metabólica y estudiar por qué se llama hiperclorémica. ¿Por qué se llama ¿por qué se llama anion gap normal? ¿Qué era el anion gap? No vamos a entrar más en detalle porque si no vamos a terminar nunca esto. ¿Sí? Justamente, acá por ejemplo, orina potasio también, ¿verdad? En el tipo 2 orina potasio también. ¿Sí? Pero como también tiene un poquito de cloro, al final se compensa el anion gap. ¿Está? Entonces por eso el anion gap va a quedar negativo. Aquí vos perdés demasiado potasio y perdés demasiado sodio, razón que explica la positividad de tu anion gap. ¿Sí? Entonces fíjense, gente, aparte de eso, principales causas de ATR tipo 4, hipoaldosteronismo primario, diabetes mellitus, anemia falciforme. ¿Está? La diabetes es la principal causa adquirida. ¿Sí? La principal causa adquirida de ATR tipo 4. ¿Está? De hecho, gente que... bueno, cada uno de estos tiene una fisiopatología otra vez del por qué diabetes mellitus produce esto. Pero vamos a atacar o vamos a extender demasiado. Hipercalemia, gente, principal característica. Gente, principal característica de ATR tipo 4 es la hipercalemia. Porque aquí, gente, ¿qué vos tenés en la tipo 1? Hipocalemia. ¿Sí? Era acidosis metabólica con hipocalemia. Sí es la bendita acidosis metabólica con hipercalemia, ¿verdad? Siempre nosotros decíamos, acidosis metabólica va de la mano con hipercalemia, decíamos. Aquí ocurre lo que habíamos estudiado, que por regla general ocurre, pero no es ciencia exacta. Aquí nosotros tenemos una excepción, ¿verdad? No se olviden de esto. ¿Sí? Por eso justamente aquí les pongo algunos medicamentos IECA, cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo, ¿está? Cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo, gente, ¿sí? Yo le comento a gente que, de hecho, yo recuerdo nosotros cuando teníamos clase de esto, y yo les paso ahora a ustedes el mismo conocimiento y la misma premisa que nos decían nuestros profesores en aquel momento. Ellos nos decían, y bueno, seguramente él, porque bueno, lo que pasa es que a nosotros, cuando estábamos en clínicas, nos había dado clases justamente de clínica de estas tratados, ¿no? Un nefrólogo aquí del Alto Paraná, doctor Chamorro se llama, un nefrólogo conocido aquí. Y bueno, él nos pasaba algunas premisas que yo digo, no sé, pienso que por su experiencia él nos pasaba esto, ¿verdad? Porque yo jamás encontré los libros, ¿sí? Pero uno toma notas, toma apuntes, y yo
justamente eh, antes de dar estas clases, yo siempre estoy revisando mis apuntes para ver qué les puedo pasar, lo que nos pasaban a aquellos grandes colegas, ¿verdad? Y él nos decía, básicamente, que cuando estemos ante un probable cuadro de nefropatía, está intersticial, túbulo intersticial, ¿sí? Siempre había que hacer una buena anamnesis sobre qué medicamento utiliza este, este paciente, de forma ya sea esporádica o de forma continua, ¿sí? Porque básicamente es muy común el uso de analgésicos por parte de la ciudadanía general, ¿verdad? O sea, muchas personas se automedican de una forma muy importante. Mígame paracetamol, ibuprofeno, diclofenac prácticamente todos los días, ¿sí? Sobre todo en sujetos de tercera edad, porque dicen que voy a tomar mi diclofenac porque me va a doler mi rodilla. No le duele, pero él dice que le va a doler la rodilla y por eso ella toma, ¿está? Y toma todos los días, toma por lo menos uno, dos o tres pastillitas de diclofenac, así a lo largo de meses, ¿está? Porque él dice que le va a doler la rodilla. Entonces, justamente por eso, y estos son causas, gente, de acidosis tubular, porque son fármacos sumamente tóxicos para el sistema tubular. Entonces, esto es una causa tóxica medicamentosa de acidosis tubular renal tipo 4, ¿verdad? Entonces, muchas veces no se queda así en la memoria del sujeto, del paciente, que él toma estos medicamentos, lo que antes el receptor de angiotensina, ¿verdad? Los sartán, muy utilizados en la mayoría de los insuficientes cardíacos hipertensos, ¿verdad? Y entonces no comentan. Entonces él decía, siempre pregunte, lo primero que tiene que preguntar es si toma algún medicamento. Después la causa más frecuente de estas acidosis tubulares renales, eh, digamos que muchas veces de la tipo 4 podría ser medicamentos, drogas, ¿verdad? Drogas. Y fíjense, trimmetoprim, sulfamethoxazole también como un antibiótico, hoy se usa mucho por la gran resistencia a estos antibióticos, ¿verdad? Pero muchas veces pacientes con infección urinaria, si se hace si se hace el urocultivo y se identifica que es sensible, se hace trimmetoprim, ¿verdad? No se usa más tanto como antes, pero se menciona en la literatura, ¿está? Bueno, diuréticos ahorradores de potasio, ¿está? De ahí se fue una O. Diuréticos ahorradores de ese O, de potasio nomás debería ser, ¿está? Entonces, fíjense, este es un resumencito, punto también para esa diapositiva, ¿sí? Realmente tengo que admitir muy buen resumen, porque lo que yo le agregaría aquí sería acidosis metabólica con anion gap normal para todas, ¿sí? Y ahí fíjense, principal causa Sjögren, tipo 2 mieloma múltiple, tipo 4 diabetes, potasio bajo, está bajo en el tipo 2, ¿sí? Aumentado en el tipo 4, ¿está? Fíjense, el anion gap urinario positivo, está negativo, ¿sí? Y aquí, nefrolitiasis, calcinosis, como dijimos, Fanconi, se puede aislar Fanconi. Si uno está ante una anemia Fanconi, hay que descartar sí o sí. Gente, anemia, por eso hablamos de anemia Fanconi, ¿tá? Si hay anemia Fanconi, sí o sí hay que descartar repercusión renal, ¿tá? Sí o sí. Hacen ATR tipo 2. Entonces, frecuentemente se asocia Fanconi y aquí hipoaldosteronismo, ¿tá? Recordar, gente, el nivel de potasio y el anion gap es indispensable para el diagnóstico diferencial. ¿Está? Acidosis metabólica hiperpotasémico, acidosis metabólica hipopotasémico y aquí también hipopotasémico. ¿Sí? Gente que trata aquí. ¿Cómo así? Se quiser un crack. No entendí.
Ah, Pacoche Office. Pues vamos a ver. Eso es problema de Daniel del futuro. Más adelante voy a ver cómo arreglar mi Office. Voy a tener que solucionar nomás luego, porque si no, no voy a poder hacer examen final, ¿verdad? Bueno, gente, aquí por suerte, lo que cursa, volvemos a la diapositiva que habíamos visto en un principio: alcalosis metabólica, síndrome de Bartter y síndrome de Hittelmann. En realidad, gente, no es nada frecuente, está bastante rarito, pero de igual manera eh, quería comentar con ustedes, porque yo no sé por qué regla de tres, pero se pregunta bastante en los exámenes de clínica médica, o al menos en la universidad donde yo me formé, preguntaban bastante de estas cosas, ¿no? Y también se preguntan en otros exámenes de admisión. Aunque ustedes no lo crean, ya he visto preguntas de Barter en, en exámenes justamente de revalidación que estoy fijándome. Por eso quiero compartir con ustedes Barter y Hittelmann. Aunque realmente yo tengo que admitir que nunca, bueno, es que también no hago nefrología, ¿verdad? Capaz el día de mañana ustedes, si hacen nefrología o si hacemos nefrología y nos dedicamos en un área, en un centro de nefrología, capaz veamos esto, ¿verdad? Pero en la práctica, así habitual, no es muy frecuente, ¿verdad? Pero de igual manera, por algo se pregunta, ¿verdad? Por algo se pregunta, ¿sí? El año pasado, en el examen justamente de revalidación del digitado anterior del año pasado, salió síndrome de Hittelmann, ¿verdad? Te pedía el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Entonces, por algo preguntan los colegas, ¿no? O preguntan solamente porque quieren joderle al alumno. Una de las dos cosas, ¿verdad? Fíjense, gente, aquí lo que ocurre en el síndrome de Bartter y Hittelmann, vamos a ver que son defectos, mutaciones, ¿está? Verdaderos defectos a nivel, en la expresión de canales o transportadores, ¿está? Fíjense, vamos a ver que en el síndrome de Bartter se describe una mutación en el transporte, en el canal transportador de sodio, potasio y cloruro, ¿está? Esto es lo que ocurre fundamentalmente en el síndrome de Bartter. Hay un defecto en la expresión del cotransportador sodio, potasio, cloruro, ¿está? Sobre todo, fíjense, local de acción de la furosemida, dice, ¿está? Recordemos, gente, que la furosemida es un diurético que actúa fundamentalmente a nivel de este túbulo contorneado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, fíjense la diferencia con esta. A nivel del túbulo recto, a nivel del túbulo contorneado distal, vamos a tener fundamentalmente otro tipo de defecto, ¿está? Que vendría a ser la mutación del cotransportador de sodio cloruro, ¿está? Solamente de sodio cloruro, ¿sí? Y este va a ser el síndrome de Hittelmann. Básicamente, entonces, ambos síndromes, gente, tengamos en cuenta que o sea, trátanse, digámosle, que de un defecto genético, está autosómico recesivo, si mal no recuerdo, pero esos detalles de genética ya yo no pregunto, pero autosómico recesivo creo, está. Fíjense, pero lo que ocurre aquí, gente, es que yo no expreso, está. Yo no expreso el cotransportador sodio potasio cloruro, entonces ustedes ya se imaginarán la clínica. Hay que recordar qué hacía este cotransportador por fisiología, y entonces lo que va a ocurrir clínicamente es lo opuesto a lo que debería ocurrir. Es así de simple. Entonces, aquí, sin embargo, en el síndrome de Hittelmann, básicamente lo que vamos a tener, así como en el síndrome de Bartter, también una enfermedad genética, ¿sí? Obviamente, vos no expresás, mutás de forma autosómica recesiva. Busquen un poquito, gente, si no estoy equivocado, esto es autosómico recesivo. Ustedes pues saben, yo no sé si ya vieron genética, pues autosómico dominante, autosómico recesivo, ¿está? Entonces es recesivo, ¿sí? O sea, puede que lo heredes
como puede que no lo heredes, ¿verdad? Básicamente, de eso se trata. Y vamos a ir viendo, gente, que clínicamente son muy semejantes el síndrome de Bartter y el síndrome de Hittelmann. Solamente que se diferencian según algunos hallazgos clínicos, sobre todo por la diferencia de que esta mantiene la integridad del canal de cloruro. O sea, el cotransporte con cloro. ¿Sí? Por eso vamos a ir viendo, gente, algunas diferencias. Fíjense, en el síndrome de Bartter, repetimos, mutación del cotransportador de sodio, potasio, cloruro. ¿Está? Repito, gente, sobre todo a nivel de la rama ascendente de Henle. ¿Está? Por eso, si queda anotada aquí, mutación. ¿Dónde, gente? Aquí, en la rama ascendente gruesa de Henle. Como dice aquí, este material, por ejemplo, yo ya les conté, es extraído de SlideShare, pero no se olviden que en los libros de medicina interna se habla de túbulo recto distal. ¿Está? Y no nos vamos a complicar, gente. Por histología, nosotros tenemos que recordar que el propio libro de Ross describía que algunos autores llaman al túbulo recto distal como ramo ascendente grueso de Henle. Entonces, está igual, gente, no nos vamos a complicar. ¿Está? En este material dice ramo ascendente de Henle, pero en su libro de Por le va a decir túbulo recto distal. Entonces, da igual. Perfecto. Entonces, fíjense, generalmente este tiende a ser mucho más grave y mucho más precoz en comparación al síndrome de Hittelmann. Básicamente, recuerden, aquí también está asociado defecto a nivel del canal de cloruro. Entonces, la repercusión clínica va a ser mucho más grave. Piensen así. Entonces, este es más grave, ¿sí? Generalmente ocurre en recién nacido. Por eso decimos que es mucho más precoz, recién nacido, o en primeros años de la vida. Puede ser lactante o durante los primeros 4 años de vida, generalmente síndrome de Bartter. ¿Está? Y hay, gente, una innumerable cantidad de subtipos de síndrome de Bartter que ni siquiera lo vamos a mencionar. Que se estresen con esto los colegas nefrólogos. Nosotros como ustedes, bueno, no sé aquí quién va a hacer clínica, pero como futuros clínicos generales tenemos que conocer por lo menos la enfermedad. ¿Sí? Ya en sentido general, no vamos a hablar los subtipos. Ahora, fíjense, ya vamos a ir viendo el resto aquí, gente. ¿Está? Solamente comparar el síndrome de Bartter con el síndrome de Hittelmann, comparar que el Hittelmann es mucho más leve y generalmente aparece más tardíamente en comparación a Bartter, en adultos, gente. Mientras que este es en niños, lactantes, infantes, este es en adultos, gente. Adultos jóvenes, a lo sumo adolescente, pero ocurre más tardíamente. ¿Está? Fíjense, el fin de la infancia, adolescencia, puede ser, pero es más frecuente en la vida adulta. A diferencia de la anterior, esta es fundamentalmente la mutación ocurre en el defecto aquí donde es, gente, en el túbulo recto distal. Y el defecto en Bartter y en Hittelmann en el túbulo contorneado distal. Y aquí el defecto es el cotransportador de sodio y cloro y aquí el cotransportador es sodio, potasio, cloruro. ¿Está? Así que vayan comparando esto, ¿sí? Obviamente los síntomas. Ahora, ¿qué pasa con los síntomas? Vamos a ver que los síntomas son mucho más graves en el síndrome de Bartter que en el síndrome de Hittelmann, que son mucho más leves. ¿Está? En primer lugar, gente, tema de examen. Recordar que en el síndrome de Bartter vamos a tener polidramnios. ¿Está? Como ya hemos comentado, puede inclusive manifestarse en vía intrauterina. Es raro, pero se comenta. ¿Está? Puede ser que el propio niño en vientre materno ya exhiba, gente, ya exhiba clínicamente la enfermedad. Entonces comienza a tener demasiado líquido amniótico porque no lo reabsorbe. Ustedes saben, gente, que constantemente esa criatura está tragando líquido amniótico y al mismo tiempo orinando líquido amniótico, ¿verdad? De hecho, que uno de los reguladores de la cantidad de líquido amniótico es el propio feto, que está justamente modulando esto él mismo modula su propia piscina, ¿verdad? Entonces, si él está con un defecto en estos transportadores, básicamente él va a haber demasiado líquido amniótico a nivel de su saco en el cual él se encuentra. Entonces, polidramnios es raro, pero se menciona en caso de Bartter en fetos, ¿está?
cosa que no ocurre bajo ninguna circunstancia en Hittelmann. ¿Tá? Entonces, fíjense, aparte de eso, poliuria, gente, incapacidad de concentrar, ¿sí? Poliuria. Esto justamente explica el poligramios en el feto, ¿verdad? El feto está también poliúrico. Entonces, el feto orina, él traga, orina demasiado, entonces demasiado líquido amniótico. ¿Sí? Entonces, poligramios, si fuera en el caso de un niño ya en vía postnatal, lactante, infante, entonces poliuria, justamente por no poder concentrar esta asa de Henle. ¿Tá? Y aparte de eso, fíjense, la hipercalciuria. ¿Tá? La hipercalciuria. ¿Sí? Recordemos, gente, que no funciona el cotransporte de sodio y potasio cloruro, entonces se termina eliminando calcio. ¿Tá? Vas a terminar eliminando calcio, sobre todo, y este calcio eliminado a nivel tubular va a predisponer, como ya habíamos comentado, a la nefrocalcinosis. ¿Tá? Entonces, me gustaría que recuerden el síndrome de Bartter, entonces asociado a la nefrocalcinosis por el estado hipercalciúrico. Esto es importante, gente, porque en el síndrome de Hittelmann no hay una hipercalciuria, al contrario, aquí hay hipocalciuria. ¿Tá? Justamente porque el canal de cloruro está intacto. Entonces aquí va a haber hipercloriuria, ¿está? Y a la par hipercalciuria. Entonces, nefrocalcinosis o de repente urolitiasis, ¿está? De repente urolitiasis, ¿sí? Entonces, recordar, gente, que las complicaciones del síndrome de Bartter, ¿está? Diferente a lo que va a ocurrir en el síndrome de Hittelmann, que no vamos a comentar esos trastornos, ¿sí? Fíjense, hipercalciuria, magnesio, ¿sí? Sin mucho dato de valor, ¿está? A diferencia aquí que vamos a tener una hipomagnesemia mucho más grave. Alcalosis metabólica, una vez más, en cuanto a la clínica, recordemos, gente, que el síndrome de Bartter y el síndrome de Hittelmann, aquí yo les pongo fíjense, esto es un estado, una comparación entre Bartter y Hittelmann. ¿Qué tienen en común y cuáles son sus diferencias? ¿Está? ¿Qué tienen en común Bartter y Hittelmann? ¿Se acuerdan que Bartter y Hittelmann nosotros estudiamos allá arriba, dentro de lo que correspondía a hipopotasemia? ¿Verdad? Entonces, los dos tienen en común el estado hipocalémico. Hipopotasemia con normotensión arterial, habíamos dicho. ¿Recuerdan? Esto tienen en común los dos. Eran causa de hipopotasemia con normotensión arterial y a la par había poco potasio. Entonces, ¿qué iba a ocurrir, gente? ¿Sí? La célula le iba a dar potasio al líquido extracelular, el líquido extracelular le iba a dar hidrógeno, a consecuencia alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces, esto eran causas de hipopotasemia con normotensión arterial y alcalosis metabólica. ¿Sí? Renina y aldosterona elevados. ¿Sí? Justamente por la eliminación excesiva de ese sodio que está tratando de compensar con una liberación aumentada de aldosterona para tratar de reabsorber el sodio. El problema es que no funciona el cotransportador. Entonces se termina orinando igual el ion. Entonces renina y aldosterona elevado. Ahora fíjense, Barter y Hittelmann. Barter no concentra orina. Hittelmann concentra orina. Acá está intacto el canal de cloruro. Barter, hipercalciuria. Hittelmann, normocalciuria. Eso explica entonces acá la nefrocalcinosis. Fíjense, magnesio normal, hipomagnesemia grave. Hipomagnesemia grave. Generalmente en Hittelmann la hipopotasemia es mucho más grave en comparación a la hipopotasemia en Bartter. ¿Tá? En Hittelmann la hipopotasemia es más grave, lo que muchas veces termina condicionado con una hipomagnesemia grave. ¿Sí? Fíjense, poliuria, normocalciuria, hipomagnesemia grave, síntomas musculares justamente por la hipomagnesemia, fatiga, calambre, condrocalcinosis, ¿sí? Alcalosis metabólica, aquí la calcificación a nivel articular, déficit pontoestatural, hipocalemia, hipocloremia. ¿Tá? Renina y aldosterona elevada, renina y aldosterona elevada. No olviden, gente, la renina y aldosterona elevada en ambas situaciones. ¿Tá? Este es un resumencito en donde tratamos de comparar ambas situaciones. ¿Tá? Bueno, hasta aquí.
Quitar hasta aquí, gente. Instala este SEO Pacochi Office e instala este aquí, Pacochi Office 2010. Vamos a hacer esto después. Perfecto. Gracias, Ricardo. Hasta aquí, ¿qué tal, gente? Vamos bien, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces. En realidad, gente, prácticamente ya vimos todo lo que teníamos que ver, ¿está? Esto es un poquito de... Esto sí van a encontrar en su libro de Port, ¿está? Y esto es un compendio más bien, ¿está? Esto es este material, quien sea que hizo el slide ese que les comenté, se basó en el Farreras y Rossmann, ¿está? Estos son la mayor, bueno, en realidad cualquier libro de medicina interna, ¿tá? Comparte esta clasificación clínica. Repito, gente, esta es la clasificación clínica, ¿tá? Acá arriba, repito, clasificación clínica. ¿Sí? A la par también anatomopatológica, ¿verdad? Porque dijimos exactamente dónde está el defecto. Fíjense un poco de comentario general, algunas causas generales de nefritis túbulo intersticial. Comenta la literatura infecciones, ¿sí? Enfermedades metabólicas, ¿está? Agentes tóxicos, reacciones inmunológicas, ¿sí? Factores físicos, neoplásicos, todos estos son causas de nefritis túbulo intersticial, ¿está? Bueno, seguimos comentando, vamos a ir pasando esto. Fíjense, gente, que nosotros vamos a ir viendo un poquito aquí, gente, dentro de agentes tóxicos, si ustedes quieren recordar entre paréntesis los medicamentos que comentamos ya arriba, como causa de ATR tipo 4, pueden hacerlo, ¿está? Agentes tóxicos medicamentosos. ¿Cuáles son los medicamentos más ampliamente implicados en nefropatías tubulares? Y cuando yo hablo de ATR, yo hablo de nefropatía tubular y esta enseguida cursa con una repercusión intersticial, ¿está? Un infiltrado intersticial. Habíamos comentado los AINES, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos, y comentamos también lo que antes de receptor de angiotensina y lo que antes trimetopim como antibiótico, trimetopim sulfa, ¿está? Penicilina también, otro antibiótico, ¿sí? Penicilina o cualquier derivado de penicilina, cefalosporina, ¿está? También pueden describirse con daño a nivel renal. Ciprofloxacina también se menciona, ¿verdad? Entonces, diuréticos, obviamente, diurético tiacídico, diurético del ASA, ¿verdad? También pueden estar implicados en estos trastornos. Entonces, son varios los fármacos que en realidad uno lo comenta todos los años y es la única manera de aprender. Por eso yo no les voy a preguntar cuáles son los medicamentos implicados aquí, porque realmente yo admito que esto uno lo aprende poco a poco, ¿verdad? Entonces, comentarios, gente. Fíjense, necrosis tubular aguda, esto de hecho ya habíamos estudiado en la clase pasada, acidosis tubular renal, pielonefritis, toxicidad, ¿está? Los trastornos tubulares intersticiales, estos son, gente, las entidades clínicas, ¿sí? Los trastornos tubulares intersticiales pueden ser aguda y crónico, ¿está? Agudas son generalmente los de inicio brusco, cursan con un edema intersticial y un infiltrado leucocitario característico, ¿está? ¿Dónde, gente? A nivel intersticial y la necrosis tubular, ¿está? Por eso hablamos de trastorno túbulo intersticial y no solamente de trastorno tubular. Nosotros estudiamos, ¿cierto?, acidosis tubular renal, síndrome de Hildebrand-Barter, dijimos que hay un defecto a nivel tubular, pero es muy difícil que se quede con un defecto tubular solo. Enseguida hay una repercusión intersticial, ¿está? Entonces, por eso hablamos de un trastorno túbulo intersticial, ¿sí? Y fíjense, las pielonefritis, por ejemplo, generalmente llevan a una túbulo intersticiopatía aguda, una forma de infección
de vías urinarias altas, ¿tá? Sobre todo por compromiso de ese parénquima renal, una infección alta, ¿tá? Imagínense una infección urinaria como cualquiera, ¿tá? De repente disuria, poliuria, ¿tá? Pero fiebre y dolor en región lumbares. La fiebre y dolor en la región lumbar, sobre todo a la percusión de esa región lumbar, dolor, eso es pielonefritis hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Característica, y bueno, repito, gente, eso puede ser una causa infecciosa, puede ser una causa infecciosa de nefropatía tubulointersticial. Fíjense, defecto en la función tubular. Estos trastornos pueden producir disminución de la capacidad de concentrar la orina. Nosotros ya vimos esto, gente, ¿recuerdan? Sí, habíamos visto las acidosis tubulares, ¿sí? Inclusive vimos también el síndrome, del síndrome de Hittermann como diagnóstico diferencial del síndrome de Bartter, disminución de la reabsorción de sodio, alteración de la acidificación de la orina. Esto es lo que nosotros, gente, estuvimos viendo, solamente que en términos generales. ¿Sí? Si yo le pregunto en términos generales, los trastornos tubulares intersticiales, ¿pueden producir acidosis metabólica? Sí, estudiamos las ATR. ¿Pueden producir depresión salina? Sí, estudiamos la ATR tipo 4, que produce, gente, natriuria, orinamos grandes cantidades de sodio. ¿Sí? ¿Puede producir poliuria, nituria? Sí, ¿verdad? Estudiamos ATR tipo 1, estudiamos síndrome de Hittermann. ¿Está? Tanto Hittermann y Bartter, gente, recuerden que producen poliuria, solamente que, repito, gente, la que más se destaca es Bartter. ¿Está? Entonces, generalidades. Estamos viendo en términos generales todo lo que ya comentamos allá arriba, sin entrar en detalle en una nefropatía en particular. Ahora, si entráramos, fíjense, ¿qué más podemos decir sobre la acidosis tubular renal específicamente? Esto es lo que gente, desde aquí ustedes seguramente se habrán dado cuenta que tienen en su diapositiva que yo les pasé. Justamente eso es lo que yo les había preparado en base al libro de patología de Port. Solamente que le agregamos lo anterior, ¿está? Fíjense, alteración tubular. Eso es lo que ocurre, gente, en la acidosis tubular renal. Alteración tubular, ya sea en la reabsorción de bicarbonato o en la excreción de hidrógeno. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo. O abajo aquí pueden poner reabsorción de bicarbonato, ATR tipo 1. Excreción de hidrógeno, ATR tipo 3 o tipo 4. Depende de dónde vayamos a tener el defecto en la bomba de hidrógeno potasio. ¿Está? Tipo 1 o tipo 4. Entonces, si el problema está en la reabsorción de bicarbonato, ATR tipo 2. ¿Está? Cuidado, gente, con el orden. Tipo 2 está acá, a nivel proximal. Reabsorción de bicarbonato. Tipo 1 es el que está allá a nivel distal. Pena que no fue al revés, pero siempre presta confusión. Tipo 1 es el que está a nivel distal. Tipo 1 y tipo 4. ¿Está? Entonces puede ser que el problema sea en la excreción de hidrógeno. O puede ser que el problema sea un hipoaldosteronismo, si quieren agregarlo aquí. ¿Está? Agregarlo aquí. Todos coinciden en que cursan con un estado acidótico. ¿Está? Acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Sí? Muchas veces, fíjese, pueden estar relacionados también a osteopenia metabólica, litiasis renal y alteraciones de crecimiento en niños. ¿Sí? Hay que ver un poquito la causa exactamente del trastorno. ¿Está? Por ejemplo, comentamos, puede estar asociado a anemia, la anemia Fanconi, alteraciones de crecimiento en niños. ¿Está? Osteopenia metabólica, litiasis renal sobre todo a nivel del síndrome de Bartter que ya habíamos comentado. Entonces son formas de representación clínica. Fíjense, gente, un poquitito más
resumen para dejar bien claro la fisiopatología de la ATR, ¿está? Y después ya entramos en pielonefritis. Fíjense, aquí hay que recordar un poquitito cuál es el porcentaje de reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. Seguramente recordarán ustedes, gente, que a nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbía prácticamente el 60 al 80% de bicarbonato, ¿verdad? ¿Sí? Muy poco era lo que se reabsorbía ya a nivel distal. ¿Sí? Siempre le digo aquí algunas preguntas que me gustaría que ustedes vayan respondiendo por lo que aprendíamos en fisiología. Entonces, el túbulo contorneado proximal, el problema aquí es gente que impide la reabsorción de bicarbonato. ¿Está? Repito, gente, si el problema está a nivel del túbulo contorneado proximal, entonces vamos a perder la capacidad de absorber bicarbonato a lo que nosotros clínicamente lo conocemos como ATR tipo 2. ¿Está? Sin embargo, a nivel del túbulo contorneado distal, la reabsorción de bicarbonato es muy bajo, gente. ¿Sí? 80% del bicarbonato ya se reabsorbió a nivel proximal, muy poco lo que se reabsorbe a nivel distal. ¿Está? Eso explica, gente, por qué la acidosis metabólica cuando el problema está a nivel túbulo contorneado distal, o sea, cuando es ATR tipo 1, tipo 4, en realidad la acidosis no es porque se está perdiendo bicarbonato, es porque vos estás literalmente con problemas en la correcta eliminación del protón-hidrógeno. ¿Sí? Vos no estás pudiendo secretar hidrógeno, ¿verdad? No podés reabsorber bicarbonato. Repito, gente, espero que no se estén perdiendo. No se pierdan de mí porque estamos acá. ¿Sí? Estamos a nivel distal. Tipo 1, acá estamos. Defecto en la hidrógeno ATPasa. Y tipo 4, ¿está? Acá estamos. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestro material. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, gente? Tratamos de ver en términos generales a estos trastornos, a estas ATR. ¿Sí? Por eso ya le había dicho, dejen bien claro qué significa reabsorción, qué significa secreción, qué significa filtración y qué significa excreción. ¿Verdad? Yo puedo decir también, hay un defecto en la secreción de hidrógeno a nivel distal. Es correcto. Eso explica la acidosis metabólica. ¿Y por qué hay un defecto en la secreción de hidrógeno? Porque hay un defecto en la hidrógeno ATPasa, ¿verdad? Yo puedo decir también que hay un defecto en la reabsorción de bicarbonato. Sí, puedo decir también. Es cierto, gente. Está en el libro de Port. Solamente que nosotros comentamos fundamentalmente esto como el trastorno implicado en la acidosis metabólica a este nivel. ¿Está? El principal problema en la reabsorción de bicarbonato radica en el túbulo contorneado proximal. ¿Está? Porque ella es la que reabsorbe el 80% del bicarbonato. Por eso le pregunto acá arriba, recuerden, gente, ¿dónde se absorbe más bicarbonato? ¿A nivel proximal o a nivel distal? Repito, gente, esto explica por qué, ¿sí? Por qué la pérdida de bicarbonato no explica la acidosis metabólica en estos trastornos. Lo que explica la acidosis metabólica es esto. ¿Está? Puede ser también, como ocurre en la ATR tipo 4, ¿está? Porque esto era ATR tipo, esto es la ATR tipo 2, esto es la ATR tipo 1, ¿verdad? Y esto es la ATR tipo 4. Entonces, puede ser, si quieren poner aquí al lado, gente, ATR tipo 1, tipo 4, ATR tipo 2, tipo 4, tipo 2, tipo 1 y tipo 4. Confunde muchas veces los números, ¿verdad? Pero es una cuestión de repetir y repetir como lorito, ¿sí? Puede ser que en la tipo 4 habíamos comentado que hay un déficit o hay una resistencia en la acción de la aldosterona. Disminuye la reabsorción de sodio, aumentando la reabsorción de potasio e hidrógeno. ¿Está? No hay aldosterona. Esto va a explicar la hiperpotasemia en estos enfermos, ¿verdad? Y la acidosis metabólica, ¿sí? Y la hipernatriuria y la hipovolemia. Todo eso, gente, comentamos allá arriba. Solamente que estamos viendo desde el punto de vista general. Repito por tercera vez. Fíjense, acidosis tubular proximal, defecto, gente, la acidosis tubular proximal o ATR tipo 2.
pónganle aquí después ustedes, ahí en su material, o ATR tipo 2, ¿está? Aquí, cuidado, gente, el problema aquí está el túbulo contornado distal. Todo esto ya dijimos, gente. Defecto en la absorción tubular proximal de bicarbonato, dijimos, ¿verdad? Una acidosis leve, pues bueno, acidosis metabólica con anión GAP normal, niveles de bicarbonato generalmente entre 12 a 20 miliequivalentes, yo le había comentado, recuerdan, gente, pero aquí están mayores de 15 miliequivalentes, ¿está? Pérdida de bicarbonato por orina, pérdida de sodio por orina, ¿está? Disminuye el volumen de líquido extracelular, ¿sí? Como habíamos comentado, hay un mecanismo compensatorio, ¿está? Aumenta la liberación de aldosterona, lo que termina explicando la hipopotasemia. Recuerden, gente, esto es lo que habíamos dicho. Este slide exactamente explica de una forma más detallada lo que habíamos dicho aquí. Habíamos dicho que la excreción de potasio está finalmente iba a estar terminando en un estado hipocalémico. ¿Está? Habíamos comentado aquí, ¿recuerdan? Finalmente se iba a terminar activando la aldosterona. ¿Sí? Que explica la excreción de potasio. ¿Sí? Fanconi también ya vimos. Está, puede ser, fíjense, recuérdense, hereditaria, aislada, adquirida, síndrome, fíjense, defecto en la reabsorción de bicarbonato, glucosa, aminoácido, fosfato y ácido úrico. ¿Sí? Bicarbonaturia, glucosuria, aminosuria, fosfaturia, todo esto caracteriza la acidosis tubular proximal. ¿Está? ¿Y qué habíamos dicho aquí arriba, gente? Rapidito arriba, ¿está? Anemia de Fanconi está relacionado frecuentemente a la ATR tipo 2. ¿Está? Bueno. La ATR tipo Fanconi, retraso en el crecimiento, raquitismo, osteomalacia, está anomalía en la vitamina D, acidosis tubular renal. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, aquí gente no puedo hacer más quería ver, hay un mecanismo fisiopatológico, gente, que explica la relación entre la repercusión hematológica en Fanconi con el trastorno a nivel tubular, pero vamos a dejar, se nos acaba el tiempo, quiero terminar esto con ustedes. Acidosis tubular distal, fíjense, túbulo defecto en la secreción de hidrogeniones, ¿está? Lo que termina explicando, ¿por qué, gente, el defecto en la secreción de hidrogeniones? Ya habíamos explicado ya, ¿verdad? Hay un defecto en la hidrógeno ATPasa, ¿sí? Diferente al anterior, que había un defecto en la reabsorción de bicarbonato, que es la hidrógeno ATPasa, ¿está? Hipopotasemia, ¿está? Acidosis metabólica hiperclorémica o con anión GAP normal. Incapacidad para acidificar la orina, ¿está? Nefrocalcinosis, nefrolitiasis. No se olviden de la calciuria, gente. Hay hipercalciuria y posterior nefrocalcinosis, nefrolitiasis. Disminuye, gente, el nivel de calcio en líquido extracelular, en sangre, por la pérdida de calcio a nivel urinario, lo que explica la litiasis urinaria. Obviamente se va a liberar PTH, que va a tratar de liberar calcio desde el hueso. Entonces, ¿qué va a pasar, gente, con el sistema esquelético? ¿Sí? Ahí hay que recordar la fisiopatología implicada en este estado hipocalcémico. Va a haber una liberación de PTH, ¿está? Esto va a explicar un hiperparatiroidismo secundario, lo que va a terminar produciendo demasiada resorción ósea. Y la resorción ósea puede terminar otra vez en anomalías a nivel osteoesquelético. ¿Sí? ¿Cómo entonces recordar aquí el hiperparatiroidismo secundario? Proceso inflamatorio infeccioso que afecta a los túbulos, al intersticio y a la pelvis renal. Es una forma de infección urinaria alta. Dos formas de pielonefritis, ¿sí? Aguda y crónica. Infección bacteriana,
infección bacteriana también, pero asociado generalmente a reflujo vesicoureteral, ¿sí? Y procesos cicatriciales. Son infecciones crónicas de larga data, infección urinaria a repetición. Por eso es que la infección urinaria aislada tiene un tratamiento y la infección urinaria a repetición tiene otro tratamiento diferente, porque lo que no se quiere es que ese paciente que está haciendo 3 o 4 infecciones urinarias en un año, que es el concepto de infección urinaria a repetición, vaya a ser una infección urinaria crónica. Si hace la crónica, va a entrar en estado de inflamación crónica y ustedes saben que como cualquier inflamación crónica va a terminar cicatrizando fibrosando ese riñón. ¿Ah? Fibrosis renal. Inflamación crónica, no se olvide que siempre termina en fibrosis renal. ¿Tá? La aguda, sin embargo, quiere hacer abscesos sin necrosis. ¿Tá? Quitar recurrencia, inflamación, cicatrización. Fíjese, básicamente, la causa más frecuente de infección urinaria hoy y ayer y mañana siempre va a ser el ascenso de patógenos. ¿Está? La vía ascendente, porque hay varias vías para hacer infección urinaria, gente. Puede ser vía ascendente, inoculación directa, inoculación hematógena por un foco séptico a distancia. ¿Está? En este caso, la causa más frecuente siempre va a ser vía ascenso de patógenos y el patógeno más frecuentemente aislado es Escherichia coli. ¿Está? Escherichia coli. Claro que aquí yo necesito de buenos mecanismos compensatorios para tratar de evitar el ascenso de estos patógenos. Cuanto más ácido sea mi orina, cuanto más veces orina en un día, ¿no? Muchas veces, claro, la infección urinaria justamente por eso son más frecuentes en las mujeres, ¿no? ¿Sí? De por sí, la carga estrogénica en el sexo opuesto interfiere con la correcta contractibilidad vesical. El estrógeno favorece mucho el líquido residual, ¿verdad? Y ese líquido residual es caldo de cultivo. Entonces asciende, sin mencionar que tiene 4 centímetros de uretra. Una uretra muy cortita, fácilmente llega a la vejiga. Entonces, aparte otra vez, sobre todo esa carga estrogénica, pues hay muchas veces mujeres que se encuentran en la fase estrogénica del ciclo menstrual y hacen infección urinaria. Hay mujeres que son más propensas a hacer infección urinaria que otras, ¿verdad? O, bueno, eso es algo, es un efecto del estrógeno. Igual a nivel biliar, ¿verdad? La mujer es mucho más predispuesta a tener piedra en la vesícula porque también ese estrógeno siempre interfiere con la contractibilidad de las vísceras huecas, ¿no? También interfiere con la contractibilidad de la vesícula biliar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que recordar cuáles son los factores protectores de esto. Entonces, fíjense, el reflujo vesicoureteral también es una causa bastante frecuente de infección urinaria. Puede ser congénito, puede ser adquirido. ¿Tá? Un poquito de clínica, fiebre con escalofrío, fiebre con chuchos, ¿está? Ese tiembla, ¿sí? Fiebre intensa generalmente. La infección urinaria baja generalmente no cursan con fiebre. Es raro que una cistitis o una uretritis te haga fiebre, raro. Dolor más bien en bajo vientre, hipogastrio, eh, región umbilical, región umbilical e hipogastrio, ¿está? Pero muy raro que hagan fiebre. Sin embargo, cefalea, malestar general, dolor en región lumbar, puño percusión positivo, puño percusión PPL, puño percusión lumbar positivo, ¿está? Síntomas de irritación vesical, disuria, tenesmo, esa sensación de evacuado incompleto, polactiuria, orina, poquitito y en cuotita. Orina en cuotita. ¿Por qué le duele? Pues, ¿tá? Polactiuria, piuria, presencia de leucocitos en orina. ¿Tá? Un poquito de clínica. Factores de riesgo, obstrucción, instrumentalización, reflujo, lesiones renales, edad, sexo, mujeres, ¿no? Mujeres sobre todo en edad reproductiva, mujeres que están ante una carga estrogénica importante, es un factor de riesgo, ¿sí? Embarazo, el embarazo de por sí, imagínense la cantidad enorme de estrógenos y para colmo un bebé, un feto ahí que esté dándole una cutucada ahí a la vejiga, ¿sí?
y entonces favorece una vez más líquido residual e infección urinaria, ¿no? Diabetes, diabético, inmunosupresión, algunos factores de riesgo de infección urinaria alta. ¿Por qué vemos a gente de infección urinaria alta? Por dos razones. Porque quería hablar con ustedes de infección urinaria alta, pero que no nos dio el tiempo. Y dos, porque también es una causa de nefropatía túbulo intersticial. Fíjense algunas complicaciones: necrosis, pielonefritis, pielonefrosis, abscesos, ¿sí? De repente situaciones infecciones perirenales, ¿tá? ¿Puede terminar en sepsis? Claro que sí. Una infección sistémica con un foco infeccioso identificado en riñón, puede ser que sí, pero no es frecuente, ¿está? Bueno, esto, gente, vamos a ir caso de necrosis papilar, ¿está? Pielonefritis crónica. ¿Qué tal la gente hasta aquí? ¿Vamos bien? Ya estamos terminando, gente, ¿sí? Esto es, gente, como les estaba comentando, lo que quería ver con ustedes ya está, ¿sí? Acidosis tubular y la fisiopatología. Un poquitito nada más para ir terminando, para terminar con broche de oro, como se dice, un conocimiento más: pielonefritis crónica. Inflamación túbulo intersticial crónica y cicatrización renal acompañada de lesiones anatomopatológicas de los cálices y pelvis renal. Mezcla de factores: nefropatía por reflujo, pielonefritis crónica obstructiva. La causa más frecuente es la infección, siempre, gente. ¿Está? Solamente que, a diferencia de la aguda, aquí hay infecciones recurrentes. ¿Está? Generalmente 4 infecciones urinarias en un año es infección recurrente y amerita un tratamiento profiláctico que muchas veces dura 2, 3 meses para tratar de evitar estos cuadros recidivantes. Un poquito de lo que es pielonefritis xanthomatosa, una forma bastante rara, la xanthogranulomatosa, que es una forma crónica, inflamación tipo granulomatosa crónica a nivel renal. Fíjense, Proteus es un patógeno que se suele identificar, sobre todo en pacientes que están en sonda en permanencia, ¿sí? Sujeto con sonda en permanencia, muchas veces sujeto está por alguna razón con sonda en permanencia. Imagínense cáncer de próstata o de repente algún otro fenómeno prostático, y bueno, se le tiene, mientras espera que se le haga su biopsia o espera que se le haga el tratamiento o espera que esa próstata disminuya de tamaño tras el tratamiento de inhibición androgénica. Entonces muchas veces se le pone sonda en permanencia y el hombre está ahí 2, 3 meses muchas veces con sonda, y la causa más frecuente de complicaciones en esos pacientes con sonda en permanencia es infección por Proteus, y Proteus se caracteriza por muchas veces hacer directamente. Lo que pasa es que la patogenicidad es tanto que no hace una inflamación aguda, directamente pasa a ser una inflamación crónica, ¿sí? Xanthogranulomatosa, una inflamación tipo granulomatosa. Ahí vienen los macrófagos, posteriormente los macrófagos, las células plasmáticas, y ahí ya se arma el bochinche. Vienen los fibroblastos terminan fibrosando completamente ese riñón. ¿Está? Una forma de inflamación crónica. ¿Sí? Un poquito de lo que es su curso clínico. Fíjense: dolor lumbar de la pielonefritis crónica, dolor lumbar, fiebre, piuria, bacteriuria. No solamente hay leucocito en orina, bacteria en orina, inicio gradual de insuficiencia renal. Generalmente en estos pacientes, a diferencia de los anteriores, es muy raro que un sujeto con pielonefritis aguda te haga una insuficiencia renal aguda. Ocurre, pero es raro. Aquí, sin embargo, en la forma crónica, el paciente te hace injuria renal con bastante frecuencia y al mismo tiempo una hipertensión arterial. ¿Está? Pérdida de la función tubular y pérdida de la capacidad de concentrar la orina, ¿sí? Evolucionan en injuria renal crónica en el 11 a 20% de los casos, ¿sí? Fíjense, prácticamente la sintomatología es muy similar a la pielonefritis aguda. ¿Se dan cuenta? La pielonefritis aguda también da dolor lumbar, fiebre, piuria, bacteriuria. Solamente que es lento en el tiempo y a repetición, ¿está? Tras meses de evolución. Ya para ir terminando, nefritis túbulo intersticial inducida por fármacos,
básicamente reacción de hipersensibilidad al fármaco. No todo. Gente, ¿cuántas personas viven tomando ibuprofeno y no hacen nefropatía tubulointersticial? Depende mucho de la sensibilidad del sujeto al fármaco, ¿verdad? Muchos de ellos están implicados en la disminución del filtrado, está de la función a nivel renal, lesión directa al túbulo, está obstrucción del flujo de orina, ¿está? Cambio funcional y cambio estructural, como estuvimos viendo en cuál es el tipo de ATR más frecuentemente relacionado a intoxicación medicamentosa, el tipo 4, ¿está? Sobre todo por AINES, ¿sí? Entonces, ya hayamos visto en el ATR tipo 4 hay cambios a nivel funcional y hay cambios a nivel estructural. Disminución del flujo sanguíneo renal, como estábamos diciendo, hay una disminución de la función del flujo sanguíneo renal y a consecuencia disminución del filtrado a nivel glomerular. ¿Está? Lo que estamos diciendo aquí, si disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la función renal. ¿Está? Disminuye la velocidad de filtración glomerular. ¿Sí? Disminuye, entonces lleva a injuria renal. ¿Tá? No se olviden que la disminución del flujo sanguíneo renal es una causa de injuria renal aguda prerrenal. Prerrenal. Aquí nosotros ya hemos comentado ya en la clase anterior diuréticos, medios de contraste iodados, ciclosporina. ¿Recuerdan? Habíamos mencionado como causa de injuria renal aguda prerrenal. ¿Recuerdan que dijimos que algunos de ellos interferían con la correcta vasodilatación de la arteriola aferente y la correcta vasoconstricción de la eferente? Hace totalmente lo opuesto, razón por la cual le llevan a injuria. Obstrucción del flujo de orina, está sobre todo por intoxicación con exceso de estas vitaminas, vitamina C, sulfonamida. Reacción de hipersensibilidad, ¿sí? A ciertos fármacos, como lo son furosemida, ¿tá? Diurético tiazico, también puede ser cualquier tipo de diurético tiazico, sin dar ningún nombre particular, ¿tá? Tolerancia a fármacos, gente, hidratación, ¿sí? Flujo sanguíneo renal, edad, pH urinario, ¿está? Y la presión arterial son los principales variables que se evidencian, o sea, que se tratan de ver en estos trastornos, ¿está? Habíamos dicho que hay que ver la presión arterial, generalmente pasan hasta a una situación normotensa, ¿sí? Hay una activación del sistema renina, entonces hay una hipertensión arterial compensatoria, ¿está? Muchas veces compromiso del pH urinario, alcalinización del pH urinario, disminución del flujo sanguíneo renal, está deshidratación, ¿sí? Muy frecuente en sujetos en edad reproductiva. Y fíjense, en ancianos hay un mayor riesgo fundamentalmente por la pérdida de la capacidad de acidificación de esa orina, ¿sí? Si bien es cierto, en mujeres en edad reproductiva es más frecuente por el estímulo estrogénico, pero en ancianos o en sujetos de tercera edad es frecuente sin discriminar el sexo. O sea, igualmente frecuente en hombres y mujeres, ¿está? Pero aquí ya es frecuentemente asociado a la pérdida de la capacidad de la acidificación de la orina. Muchas veces el sujeto de tercera edad vive con una orina muy alcalina. ¿Sí? Bueno. Estos fármacos actúan básicamente como aptenos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Son capaces de unirse a nuestra célula tubular y producir lesión por reacción inmunitaria, ¿está? Destruir la célula tubular y producir insuficiencia renal, ¿está? Nefropatía por abuso analgésico, gente. Ya les pongo algunos analgésicos: aspirina, paracetamol y cafeína son los analgésicos más ampliamente utilizados. Hay, sin embargo, fármacos que combinan los tres. Los famosos para Gerard combina aspirina, paracetamol y cafeína, ¿verdad? Paracetamol, por ejemplo, se une. ¿Qué hay mucho? Hay fármacos que actúan como apenos que se unen a la célula tubular. Ejemplo, paracetamol. Se une a la célula tubular, produce un daño por lesión oxidativa que termina, y aparte de eso, sobre todo la aspirina que potencia el daño, ¿está?
de por sí, gente, el paracetamol produce daño en lesión oxidativa e inhibición de los efectos vasodilatadores. Inhibe la capacidad de la Recuerden, gente, dijimos que el paracetamol interfiere con la vasodilatación correcta de mi arteriola aferente. Al contrario, el paracetamol, ¿sí?, lo que produce, inhibe la vasodilatación de mi arteriola aferente, produce vasoconstricción. Entonces, disminuye la capacidad de adaptabilidad de la función renal, lo que termina en un evento isquémico y posteriormente en nefropatía. ¿Está? Claro, va a comenzar con una glomerulopatía y luego ya con una nefropatía. Sí, ni que decir si el sujeto ya toma aspirina. Hay gente que vive, sobre todo personas de tercera edad, que viven con tratamiento crónico con aspirina. ¿Está? Su aspirinita de 125 miligramos, uno al día de por vida, y para colmo le baja paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, prácticamente 1 o 2 veces al día, porque le va a doler su rodilla. ¿Está? Entonces es una cosa frecuente ATR. ¿Sí? Un poquito de imagen, gente, vamos a ir pasando las imágenes. Fíjense, anatomía patológica del Robin C. Cotran, pero vamos a pasar las imágenes. AINES, entonces nefropatía por analgésico, nefropatía por AINES, una vez más, inhibidor selectivo de la COX-2, protegen al tubo digestivo, pero afectan al riñón. ¿Está? Una vez más, insuficiencia renal aguda. Habíamos comentado cuál es el efecto del AINE a nivel de la autorregulación renal. Nefritis intersticial aguda, y enfermedad con cambios mínimos. Recuérdense la nefropatía por cambios mínimos, ¿está? Y la glomerulonefritis membranosa con síndrome nefrótico, ¿está? Es una causa frecuente también de glomerulopatía en adultos. Bueno, esto es, gente, un pequeño resumen para ir despidiéndonos, un pequeño resumen de una nefrona, glomérulo contorneado proximal, recto, asa de Henle, túbulo distal, y básicamente, fíjense, un resumencito que le va a ir comentando exactamente el trastorno, síndrome Fanconi, por ejemplo, necrosis tubular, y generalmente en dónde terminan haciendo efecto. ¿Está? Fíjense, gente, le dejo esto, un comentario, una imagen final, para quien quiere darle lectura. No les voy a preguntar, pero para el curioso, ¿está? Para el curioso, otras enfermedades, nefropatía por urato, hipercalcemia, mieloma múltiple, que son causas frecuentes de ciertos tipos de ATR que habíamos comentado arriba, ¿está? Gente, esto es para terminar, ¿sí? Un poquito de nefropatía por uratos. Básicamente hablamos de cada uno de estos tres. Nefropatía por urato, nefropatía, hipercalcemia y nefrocalcinosis y mieloma múltiple. Habíamos dicho que era una causa importante de ATR tipo 2. ¿Está? Bueno, estos tres, gente, les dejo. Esto no voy a preguntar. Les dejo aquí como conocimiento general para quien quiera saber más. ¿Está? Básicamente, gente, dejamos hasta aquí. Lo que les voy a insistir de este material, gente, es que me sepan qué cosa ATR. ¿Está? ATR es lo que queremos entender bien. ATR y Barter versus Hittelman, que no sé por qué regla de 3, pero siempre se pregunta en los exámenes de clínica y en los exámenes de diferente admisión. Entonces, dejamos básicamente, gente, con esto de conocimiento general. Gente, terminamos nefropatía tubular intersticial. Creí que no íbamos a terminar, pero conseguimos, por suerte. Mañana vamos a ver cefalea, meningitis y ACV. Si no nos da el tiempo, entonces vamos a ir hasta donde nos da el tiempo, ¿sí? Mi intención es que tratemos de ver estos trastornos que son sumamente frecuentes en la práctica diaria. Estos sí son frecuentes, ¿está? No como este que es un poquito rarito. Dejamos hasta aquí entonces, gente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Fuimos un poquito rápido al final, pero la intención fue tratar de terminar este capítulo, gente, ¿sabes? Perfecto. Una vez más, gracias por su atención y por conectarse, ¿no? En este horario que no nos corresponde. Sí, siempre eso es, Luis. Concepto, etiología, causa. Y claro, los signos y síntomas van de la mano con la fisiopatología. O sea, todos los trastornos sintomáticos que vayan de la mano con fisiopatología va a ser preguntado, fisiopatología. Por ejemplo, estábamos viendo epidemiología también, Luis. Claro, hay que saber cuál es la causa más frecuente de ATR tipo 1, cuál es la causa más frecuente de ATR tipo 2, cuál es la causa más frecuente de repente de hiperparatiroidismo primario, cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo,
¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Sí? Siempre hay que estudiar las causas más frecuentes. Siempre pensamos primero en eso y luego en las otras causas. Esta gente, dejamos hasta aquí. Una vez más, gracias por conectarse. Nos vemos la semana mañana. Última clase. Obrigado por sua compreensão, doutor. Muito obrigado. Tá, tranquilo.